Vamos a ir a un contacto telefónico con Claudio Castro, el alcalde de Renca. Alcalde, gracias por atender al llamado de Televisión Nacional de Chile. Lo primero que queremos hacer es entregarle las condolencias a nombre de nuestro canal por esta vecina de la comuna de Renca que ha fallecido a los 82 años. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, también lamentamos nosotros, hemos estado en contacto con la familia y por cierto que nos duele mucho la pérdida de una vecina en estas condiciones. ¿Nos podría entregar más detalles, sin dar el nombre, por cierto, porque resguardo, lo ha dicho el propio ministro, no es nuestro interés tampoco, pero los datos que tenemos es que una persona que tenía una enfermedad crónica de base, que estaba postrada, que aparentemente el alcalde tuvo una reunión familiar, ¿así? Mira, yo primero que todo quiero lamentar la forma en que se le ha dado el manejo comunicacional a esta situación. Nosotros nos enteramos del fallecimiento de nuestra vecina en la mañana, nos informaron los familiares y a partir de ese momento yo traté de tomar contacto con distintas personalidades de gobierno para articular una forma conjunta de enfrentar esta situación. En la medida que esto ha ido conociéndose y expandiéndose, ¿cierto? Se ha generado una alarma grande entre nuestra comunidad, mucha presión, además, no solamente de comunidad, de medios de comunicación que quieren saber exactamente dónde están las personas que tuvieron contacto con nuestra vecina fallecida, y evidentemente que eso habla mal de los protocolos que estamos siguiendo. Creemos que debiese haber existido una coordinación distinta. A mí me parece en particular una falta de respeto habernos enterado por un tuit y que eso haya sido la información oficial, porque la tensión, ¿cierto?, y la angustia que se está generando con esta situación es algo que debemos manejar de una mejor manera y es parte de lo que hemos venido proponiendo también alcaldes y alcaldesas. Dicho eso, nuestra vecina efectivamente tuvo contacto con un familiar en una reunión familiar que, y esto tampoco lo plantea el ministro, pero a mí me parece que es una información importante de tener en cuenta, precisamente porque lo que se busca hoy día es enfrentar los distintos focos de contagio. Tuvo contacto con un familiar que trabaja en el Compin, un Compin con el que tiene una oficina en el centro de Santiago, y que hoy día ese lugar de trabajo es un foco de contagio. Hay varias personas que son colegas de este familiar que han dado positivo en el test, y este familiar no vive en Renca. Él trabaja en ese Compin, pero vino a esta reunión familiar. Y cuando la familia se enteró un par de días después que este familiar había dado positivo en el test del coronavirus, inmediatamente se autoaislaron, nos informaron también a la municipalidad, y al informarnos a nosotros la municipalidad y conocer las características de las personas que componían la familia, nosotros, nuestros equipos de salud, de atención primaria de Renca, hicieron una visita domiciliaria, porque nos enteramos que una de las personas era adulta mayor, y de esa visita entregamos la información al Hospital Félix Bulnes, que es donde finalmente se toma la decisión de tomar el test. El ministro dijo que nuestra vecina había ido a un centro de salud de Renca. Ella en ningún momento fue a un centro de salud de nuestra comuna, ella fue atendida en su hogar, y el test se le vino a tomar directamente a su hogar. La gente del Hospital Félix Bulnes se llevó el test y los resultados los entregaron al día siguiente, cuando supimos que ella, junto con otro familiar que vivían juntos en la casa, dieron positivos en el test. Estaban en cuarentena ya desde hace un par de días, y finalmente se toma la decisión de que, dadas las características de esta vecina, ella no estaba presentando síntomas, pero sí tenía enfermedades respiratorias de base, se toma la decisión de hospitalizarla en el San Juan de Dios, y bueno, y lamentablemente conocemos cómo terminó la situación. Lo importante es manifestar que el resto de la familia ha venido guardando la cuarentena, esa es la información que nosotros tenemos, pero ciertamente que, bueno, esto es precisamente de lo que nos tenemos que preocupar en estos momentos todas las autoridades. Claro, en términos prácticos, entonces, usted desmiente la información del ministro que ella no se atendió en un sector asistencial, en un Cefam de Renca, sino que la atención fue domiciliaria porque ella estaba postrada. Fue atención domiciliaria, nosotros nos enteramos por su familia que habían tenido un familiar con el que tuvieron contacto que dio positivo en el test, y cuando conocimos esa información, equipos de la atención primaria de Renca fueron a hacer una atención domiciliaria, y desde ahí se toma el contacto con el Hospital Félix Bulnes. En ese momento el protocolo decía que el test se aplicaba desde el hospital, por lo tanto acá se entrega la información, en el hospital con esa información tomaron la decisión de aplicar el test.
Una vez dado el positivo en el Félix Bulnes, ¿ella se va inmediatamente al San Juan de Dios o en algún momento se dejó pasar un par de días, alcalde? No sé si es muy fina la información que le estoy pidiendo. No, es una información que a mí me parece que además es relevante reconocer cómo va funcionando. Ella no presentaba síntomas, por lo tanto, no, si es que hubiese sido una persona que hubiese tenido características de salud distintas, ¿cierto? Probablemente hubiese mantenido la cuarentena en su hogar. Cuando ella supo el resultado positivo del test, no entró inmediatamente al hospital, sino que fue un poquito de tiempo después, pero estuvo en cuarentena en su casa. O sea, ella no salió de su casa. Cuando salió de su casa fue exclusivamente para ir a hospitalizarse al Hospital San Juan de Dios. ¿Qué llamado le podemos hacer a los vecinos en términos del manejo de cómo se va a manejar esta situación? Yo me imagino que ya hay consultas, ¿cierto? Que hay inquietud por parte del sector, de los vecinos. Es importante también para los medios de comunicación y aquí yo hago un llamado transversal, digamos, a no estigmatizar ningún tipo de sector, porque lo que hay que darle a la ciudadanía es tranquilidad. Lo último que necesita la gente es tener el sector lleno de móviles de televisión, digamos. ¿Qué señal se le puede dar a los vecinos, alcalde, a esta hora? Bueno, la señal es la misma que hemos venido repitiendo de manera reiterada desde que comenzó la situación de esta crisis sanitaria en el país, ¿no? Y es que la mejor forma de prevención que pueden tener nuestras vecinas y vecinos es mantenerse en sus casas en la medida que sea posible, ¿cierto? Salir solamente si es estrictamente necesario y no hacerlo toda la familia juntos, sino que ojalá un miembro de la familia, lavarse las manos con agua y con jabón de manera regular, y evitar el contacto con otras personas y de las manos con la cara. Eso lo hemos repetido nosotros, hemos venido planteando esa situación, pero también lo que hemos esperado es una articulación mayor con el gobierno, pensando sobre todo que la información acá es clara. Entonces, en la medida que va pasando el tiempo, que la atención va aumentando, evidentemente que surgen autoridades que van tomando decisiones a mutuo propio, ¿cierto? Y hemos visto cómo varios alcaldes y alcaldesas han ido decretando situaciones de cuarentena comunal, que no pasa de ser un acto comunicacional. Los alcaldes y las alcaldesas no tenemos atribuciones para limitar el desplazamiento de nuestra población, tampoco tenemos atribuciones para cerrar el comercio en estas condiciones. Eso solamente lo puede hacer el gobierno, y en la medida que seguimos teniendo una distancia en la articulación con el gobierno central, naturalmente que cada alcalde va saliendo con una medida distinta y eso no aporta en nada a esta situación. Alcalde, usted ha dicho, ha declarado acá que sufrió un impaso, está molesto con el ministro de Salud por la falta de información, de comunicación al mediodía. En nuestra segunda edición, el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, decía que para él el ministro de Salud no era el adecuado para llevar adelante o liderar esta crisis, que le parecía incluso mejor la subsecretaria de Salud, Paula Daza. ¿Cuál es su opinión con respecto al rol que ha jugado el ministro de Salud en esta emergencia? Mira, yo creo que a nosotros lo que nos interesa es que de manera articulada se tomen las mejores decisiones posibles para enfrentar articuladamente. Esa palabra es clave, porque si no es con articulación, las medidas terminan no siendo efectivas, y eso requiere una estrategia desde el gobierno que tiene que ser distinta a la que han seguido hasta ahora, y particularmente con los alcaldes y alcaldesas. El ministro dijo que nosotros estábamos en campaña, ¿cierto?, que teníamos intereses políticos detrás de lo que estamos haciendo. Nosotros somos los que recibimos la llamada de nuestra población. Desde el minuto en que él tuiteó que había una persona que había fallecido y se supo de manera informal que era de Renca, las preguntas de toda la población de Renca y de fuera de Renca no están llegando del gobierno central. Somos nosotros acá en la municipalidad los que estamos recibiendo toda esa presión. Por lo tanto, es fundamental que el gobierno entienda que es importante la articulación con las municipalidades de todo el país, y a mí no me interesa pedir la cabeza de nadie. Lo que sí creo es que el gobierno tiene que cambiar la forma en que se ha articulado hasta ahora con nosotros y que volvió a quedar de manifiesto con la forma en que se comunicó que teníamos la primera persona fallecida. A mí me parece de verdad una falta de respeto que haya sido vía Twitter. ¿Va a participar mañana de la reunión de la mesa de COVID-19, alcalde? ¿Está invitado? ¿Va a ir? No estoy
está invitado el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, que es el alcalde Codina. Nosotros estamos articulados y mantenemos contacto dentro de la Asociación Chilena de Municipalidades, así que yo me siento muy bien representado y por cierto que estoy a disposición de la Asociación Chilena de Municipalidades para tomar colectivamente las medidas que vayan surgiendo a partir de las informaciones que requiramos. Ahora, en particular respecto de cómo manejamos la situación que estamos viviendo hoy día en Renca, por cierto que yo estoy disponible, así lo he solicitado también, a tener todas las articulaciones que sean necesarias, porque tenemos que enfrentar la situación que estamos viviendo en Renca, que es de mucha tensión y de mucha angustia, de manera clara y precisa. Es importante que el gobierno nos ayude a generar la sensación de que, más allá de que acá hayamos tenido a la primera persona que fallece por el test, por el coronavirus, eso no significa que nuestra población esté expuesta de una manera particular, en la medida de que tomen los resguardos que hemos venido indicando, que se mantengan en sus casas y que sigan las indicaciones de la autoridad sanitaria. La distancia social de la que se habla, ha hecho también el ministro un llamado a la tranquilidad a los vecinos de Renca en términos de que es un clúster familiar, es decir, que están acotados los casos a esa familia que lamentablemente acaba de perder una mamá, una abuelita, pero también el llamado a los vecinos de Renca y a los vecinos quizás del pasaje, de la cuadra donde vive esta familia, también a la tranquilidad y, como usted lo ha dicho, alcalde, sobre todo al autocuidado, y en la primera línea ahí están siempre los municipios, los CEFAN municipales, digamos, para atender. ¿Cómo están preparados ustedes? ¿Tienen todo lo que necesitan? Alcalde, ¿cómo está el personal también de salud con el que hay que sacarse el sombrero todos los días desde esta emergencia? Absolutamente. Hay un esfuerzo gigantesco de parte de todos los equipos, no solamente de salud, que han sido los que están en la primera línea en toda esta atención, ¿no? Hemos tenido una vacunación que ha sido tremendamente exitosa, muy masiva, mucho más que los años anteriores. Estamos también recibiendo y hemos cambiado la forma de atender en nuestro centro de salud, donde se dejó de atender los controles que teníamos de manera regular y estamos recibiendo estrictamente situaciones de morbilidad, o sea, personas que llegan con alguna deficiencia, ya sea respiratoria o de otra índole. Hemos separado las salas de espera en nuestros distintos centros, pero también el resto de los equipos municipales. Tenemos funcionarios que mantienen activo la recolección de basura domiciliaria, el cuidado del espacio público. Hemos estado con equipos que han salido a hacer limpiezas profundas de los paraderos y los espacios donde se aglomera la mayor cantidad de gente. Y lo que sí vemos con mucha preocupación es que toda esta situación ha incrementado también el costo de los insumos que las municipalidades tenemos que cubrir. Para nosotros comprar mascarillas, comprar alcohol gel y comprar otro número importante de insumos se ha vuelto derechamente prohibitivo. Los precios han subido muchísimo y ahí también requerimos alguna articulación que nos permita, ya sea a través de un dictamen del gobierno, fijar esos precios de esos insumos básicos o juntarnos también entre las distintas municipalidades para hacer compras que nos permitan bajar los precios, porque así como vamos, este virus va a tener consecuencias también de equidad territorial, va a impactar de una manera más fuerte a aquellas comunidades donde existe una mayor vulnerabilidad. Es distinto tener la cuarentena en casas con patio, por ejemplo, a hacerlo en departamentos que tienen menos de 30 metros cuadrados. Por lo tanto, se hace fundamental que las comunas y las municipalidades que atienden a las poblaciones más vulnerables puedan garantizar, y muchas veces no tenemos los recursos para eso, que vamos a tener todos los estándares, los insumos y las atenciones que nuestras vecinas y nuestros vecinos requieren. Sí, es un tremendo desafío para los municipios más pobres, sin lugar a dudas. Es muy distinto atenderse en una clínica del sector oriente de la capital que atenderse en un hospital del sector poniente o el sector sur de Santiago. Por lo tanto, el desafío para ustedes, los alcaldes de comunas con menores recursos, es tremendo. Alcalde, en ese sentido, usted dijo que lamentablemente tras el fallecimiento de esta persona, ella pudo ser atendida a domicilio. Ustedes tienen un listado, o los municipios suelen tener un listado muy detallado de las personas que tienen enfermedad de base o que están postradas, a las que se les va a atender. ¿Hay poder de maniobra para las personas que a lo mejor nos están escuchando, viendo en Renca, que están en una situación parecida, son adultos mayores, se empiezan a sentir un poco mal también? ¿Hay todavía recursos para ir a verlos a las casas? O sea,
Nosotros hemos ido contratando, en la medida que ha avanzado esta crisis, más personal médico, hemos ido contratando más personal de técnicos en enfermería y paramédicos que nos permiten, primero que todo, fortalecer la atención a nuestros centros de salud. El primer llamado para personas que estén sufriendo alguna situación que requiere una consulta médica es que se acerquen a los centros de salud. Pero al mismo tiempo, el llamado a personas que no es urgente que se acerquen a los centros de salud es a que se queden en sus casas. Por eso es que hemos habilitado también en Renca, esto lo han hecho también otras comunas, no solamente vías telefónicas, sino que por WhatsApp, por mensajes directos en las redes sociales, donde hemos destinado a equipos que están exclusivamente destinados a responder las consultas médicas que puede tener la población y que han aumentado mucho. No solamente personas que quieren saber porque están sintiendo algún síntoma, sino que personas que quieren saber cómo actuar frente a toda esta crisis. Así que eso sí lo hemos hecho y hasta ahora hemos tenido una buena forma de llegar y comunicar también a la población. Lo importante también es que sepan los vecinos, alcalde, que no hay medidas especiales para Renca por el minuto o las próximas horas, digamos, para que guarden la tranquilidad, ¿cierto? En términos de que la situación y lo que usted ha dicho es que lo mejor es mantenerse en casa. Así es, hasta el día de ayer nosotros teníamos 25 personas que teníamos sospechas de que podrían haber tenido el coronavirus. De esas 25 sospechas, solamente 2 fueron confirmadas finalmente, que son las 2 personas de la familia de nuestra vecina que falleció. Ella era una de esas personas y no hemos tenido más sospechas. También tenemos vecinos o vecinas que han hecho su test, ¿cierto?, o sus consultas en la red de atención privada. Respecto de esas personas nosotros no tenemos la información y sí sabemos que hay personas que se han aplicado el test o que se han presentado con síntomas en la red de atención privada. Por lo tanto, por eso que yo insistía al principio y hacía un compilado mucho más exhaustivo de la información que tenemos nosotros hoy día, porque lo han dicho también distintos expertos, la información con la que nosotros contamos para poder enfrentar esta situación de manera coordinada es fundamental y lamentablemente la información que tenemos es parcelada. No conocemos todos los casos, conocemos solamente los casos que tenemos en nuestra red de salud pública y por eso es que el llamado finalmente a la población es, acá no hay una fórmula mágica o algo que nos permita estar absolutamente lejanos al virus, sino que lo que tenemos que hacer es mantenernos en las casas y seguir las recomendaciones que dependen de todas y de todos nosotros. El llamado es a la solidaridad y a pensar que esto no impacta solamente a mí en términos personales, sino que a todas las personas con las que nos rodeamos. No, definitivamente hay que actuar como un todo bien unificado, porque si no la situación se va a empezar a complicar. Por último, y agradeciéndole la gentileza, alcalde, solo me queda un detalle. La persona, entonces, este familiar que se reúne con esta adulta mayor, no es de la comuna. Él no vive en la comuna y como te decía, ahí hay un foco que nosotros identificamos y que tiene que ver con su lugar de trabajo, que es esta oficina de Compin en el sector céntrico de Santiago. Muchas gracias, alcalde, por la gentileza, por haber recibido el llamado. Reciba todas las condolencias y el cariño de la gente que trabajamos acá en Televisión Nacional de Chile. Se lo haga llegar a la familia de esta vecina de 82 años que lamentablemente falleció a las 12:20, que es la primera fallecida a causa del COVID-19 en nuestro país, alcalde. Así lo haremos. Muchas gracias. Gracias. Las gracias entonces para Claudio Castro, alcalde de la comuna de Renca. Estamos recapitulando entonces, lamentablemente la primera persona fallecida en nuestro país por COVID-19 es una mujer de la comuna de Renca de 82 años que tenía una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que falleció en el Hospital San Juan de Dios, que sostuvo una reunión familiar con 20 personas el 4 de marzo. Aparentemente la contagió un familiar que no vive en Renca, pero que trabaja en el Compin de Santiago Centro. Hay que poner el acento allí también, teniendo en cuenta que el Compin es una repartición de salud del MinSal. Por cierto, hay que tener mucho acento y poner el hincapié en aquella información que nos entrega el alcalde. Y bueno, esta persona falleció entonces a las 12:20. Hay a lo menos cuatro personas más de este clúster familiar también contagiados y una de estas personas continúa hospitalizada. Una información que no hubiésemos querido dar, pero que lamentablemente en las últimas horas se ha ido confirmando.